En esta oportunidad vamos a hablar de la indemnización del artículo 2 de la Ley 25323 en el caso particular del pago insuficiente de las indemnizaciones por despido. Soy el doctor Sergio Adrián Arce, abogado laboralista, autor del libro Indemnizaciones laborales, teoría y práctica. El artículo 2 de la Ley 25323 establece una indemnización a favor del trabajador al que no se le abonen las indemnizaciones derivadas del despido. Esto es indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido. Artículo 245, 232 y 233 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y se ve obligado, a fin de percibir estas indemnizaciones por despido, a iniciar un juicio o la ley habla de un procedimiento administrativo de carácter obligatorio, es decir, el SECLO, para poder percibirlas. A fin de poder devengarse a favor del trabajador la indemnización del artículo 2 de la Ley 25323, además, el trabajador deberá haber intimado de modo fehaciente a su empleador a fin de que abone las indemnizaciones derivadas del despido. Entonces, ¿qué sucede en el caso de que el empleador abone la indemnización de manera parcial, es decir, de manera insuficiente? Entiendo que corresponde también la indemnización del artículo 2 de la Ley 25323 ante el pago parcial de las indemnizaciones por despido. Esto es así atento a que recordemos que la obligación de indemnizatoria que tiene el empleador respecto del trabajador solamente se cumple acabadamente cuando se abona realmente lo debido, es decir, cuando la indemnización percibida es igual a la indemnización devengada, es decir, la indemnización que le correspondió al trabajador en virtud del despido arbitrario de su empleador. Y recordemos que este pago parcial o pago insuficiente deberá ser tenido como pago a cuenta en los términos del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. En general, estos pagos parciales de las indemnizaciones se dan en los contratos de trabajo en donde hay incorrecta registración, como por ejemplo cuando se registra una fecha de ingreso posterior a la real o cuando se registra un salario inferior al real. En estos supuestos, cuando se extingue el contrato de trabajo, es común que el empleador abone, por supuesto, la indemnización en base a los datos registrales, generando así una diferencia entre la indemnización percibida y la indemnización devengada. También puede ocurrir en los casos en donde haya durante el contrato de trabajo deuda salarial, por ejemplo, derivada de una incorrecta registración de la categoría. ¿Sí? El trabajador percibe el salario en base a una categoría inferior a la que se le devenga. Con lo cual, cuando se extinga el contrato, por supuesto va a haber una diferencia entre la indemnización percibida y la devengada, porque la indemnización percibida seguramente vaya a ser tomada con la remuneración incorrectamente registrada en base a una categoría que no es la que correspondía. Sin perjuicio de que, por supuesto, pueden existir casos donde la registración esté perfecta y el empleador, ya sea por un error o simplemente voluntariamente, decida abonar una indemnización inferior a la que le corresponde al trabajador. En este caso, por supuesto, si el trabajador percibe la indemnización insuficiente y intima al empleador a que abone el saldo impago de la indemnización devengada y debe iniciar un juicio para procurar su cobro, corresponderá a la indemnización del artículo 2 entonces de la Ley 25323. Ahora, ¿cuál sería el monto que corresponde en virtud de esta indemnización ante el pago insuficiente de la liquidación por despido? Podríamos afirmar que el monto que corresponde es aumentar el 50% de esta porción diferencial entre la indemnización percibida y la devengada. Es decir, que debiera calcularse sobre esta indemnización que falta abonar. Sin perjuicio de ello, podemos encontrar en la jurisprudencia fallos en donde se ha explicado que si la indemnización por despido no se paga de manera íntegra, corresponderá, por supuesto, la indemnización del artículo 2 de la Ley 25323 ser percibida de manera íntegra y de manera completa, es decir, tomando el 50% de todas las indemnizaciones devengadas, así se hayan percibido o no se hayan percibido. Contrariamente a lo que vengo expresando respecto de la procedencia del artículo 2 de la Ley 25323 ante el pago insuficiente de las indemnizaciones,
Hay jurisprudencia, podemos encontrar jurisprudencia que opina, es decir, que ha determinado lo contrario, respecto de que no corresponde la indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323 ante el pago insuficiente de la indemnización por despido, porque este no es un supuesto expresamente establecido por la ley. Es entendible desde un punto de vista literal, porque la norma expresamente habla del no pago de indemnizaciones, pero desde un punto de vista de la finalidad del artículo 2 de la Ley 25.323, podemos decir que la finalidad de esta ley claramente es compeler, instar al empleador a pagar la indemnización en tiempo y forma. Y cuando hablamos de pago, ya de manera técnica, tenemos que hablar de la integridad del pago. El pago tiene que ser integral y debe tener los requisitos de integridad e identidad. Con lo cual un pago insuficiente no puede calificarse como un cumplimiento acabado de la obligación indemnizatoria que pesa sobre el empleador.